Tengan muy buenos días, amigos que nos sintonizan. Bienvenidos a su programa Sin Tanta Paja. En esta ocasión vamos a tener un tema altamente interesante como es el caso de seguridad. Y ahora, para eso, ¿a quién tenemos? Bueno, tenemos a Ricardo Sosa. ¿Y quién es Ricardo Sosa? Bueno, es un criminólogo, tiene un máster en criminología y posgrados en ciencias forenses y seguridad nacional, además de múltiples estudios en seguridad pública ciudadana. Ahora, sin tanta paja, para nosotros es fundamental hablar de este tema, puesto que venimos atravesando de una época en la que el país ha sido cuestionado y caracterizado como uno de los más violentos en el mundo. ¿Qué significa para nosotros el hecho de que El Salvador haya sido considerado, al menos hasta un tiempo atrás, uno de los países más peligrosos? Vamos a ir platicando un poco sobre cómo veníamos desde más o menos 2012, cuando iniciamos esta parte de la tregua allá por ese año. Vamos a ver cómo hemos evolucionado. ¿Será que el país está peor? ¿Será que nosotros hemos avanzado en esa materia? ¿Y cómo nos ven también a nivel internacional el hecho de que los homicidios hayan bajado? ¿Qué tal? ¿Cómo está Ricardo Sosa? Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos los cibernautas. Desearles el mayor de los éxitos y bendiciones con este proyecto que trae conocimiento, que trae información y que difunde también a través de las multiplataformas lo que tenemos en El Salvador, en nuestro amado país, y esperamos poder brindar una información que sea de calidad y que a usted, amigo cibernauta, le permita tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias, Ricardo. Quisiera comenzar con la parte de ¿qué sucedió en aquel entonces cuando se dio la tregua? ¿Cómo se vio la imagen del país? ¿Cómo a nivel exterior se dio esto de que estaban bajando de los homicidios? Pero simplemente porque en el camino se fue descubriendo que esto no era simplemente de un mero diálogo, era de un pacto. Cuénteme, ¿cómo inició y se desarrolló la tregua? Esta denominada tregua entre el crimen organizado y las pandillas fue autorizada por el expresidente de la República, Mauricio Funes. Y esto se da en el contexto del desarrollo de una política pública que él autorizó, que él generó como Estado salvadoreño y que fue avalada por el instituto político que lo había llevado al poder, en este caso el FMLN. Sin duda se convirtió en la política pública autorizada, diseñada y creada por un presidente de la República y ejecutada por diferentes instituciones del gobierno de la República. Esta tregua del gobierno de la República con los criminales y las pandillas en El Salvador generó mucho daño a nuestra sociedad, porque hasta ese momento las estructuras de las pandillas venían haciendo cierto tipo de coqueteo, de amague, de conversaciones, de acercamiento con el poder político. Pero es en este momento de la denominada tregua que se les lanza a la vida pública, política, a los grupos criminales, y esto pues sin duda trajo consecuencias, trajo una mutación delictiva, criminal de lo que fueron estos grupos, que hasta ese momento no era que eran inocentes, ya cometían crímenes, ya cometían delitos, ya vivían de la extorsión, pero no habían utilizado ese poder criminal con fines electoreros. Ahora, quisiera preguntarle, esta denominada tregua al final le terminó dando muchísimo más poder del imaginado a estos grupos criminales. Lo que considero yo es de que no midieron el alcance. Este grupo de políticos pensó que podía, de acuerdo a su criterio, a su experiencia, a su conocimiento en temas políticos y en temas de análisis, pensaron que podían mantener opacados a los grupos criminales y no lo lograron, porque en este aspecto, en mi opinión, la pandilla se movió más estratégicamente, y mientras el gobierno salía del país a decir que había logrado bajar los homicidios y que traían la paz a El Salvador, los grupos de los pandillas y criminales seguían trabajando, seguían una estrategia, seguían avanzando, seguían creciendo en sus operaciones criminales, seguían avanzando en el delito de la extorsión,
y comenzaban a desarrollar una serie de cambios en su menú delictivo, lo cual sin duda, en primer lugar, no lo midieron, en segundo, no tenían esa planificación, y en tercer lugar, no le importaba al gobierno del FMLN que el crimen organizado y las pandillas se empoderaran aún más del territorio salvadoreño y que llevaran más crimen, luto y dolor a las familias. ¿Qué considera usted que una vez realizada la dichosa tregua, qué considera que debió haber hecho el Estado una vez que se detectó que se le estaba saliendo de las manos? Lo que sucedió es de que en ese momento la tregua como tal no era delito, no estaba tipificado en una plantilla delictiva criminal en el Código Penal salvadoreño. Por lo tanto, creo que eso también lo midió el presidente Funes, en el sentido de decir, si esto se descubre como sucedió, no nos pueden juzgar por el delito de tregua o por el delito de pacto o por el delito de negociación. Y hay que ilustrar a todos los cibernautas que es hasta el 2016 que esto ya se tipifica. Actualmente cualquier tipo de pacto, negociación, acuerdo, conversación, apología del delito, el hecho de poder decirlo en prensa, radio, televisión, redes sociales, que pudiera ser una buena idea, eso ya sí en este momento 2021 es delito. Por lo tanto, lastimosamente los medios de comunicación, los periodistas son los que transforman la realidad. Claro. Y a los periodistas les gusta mucho el jugar con nombres, con categorías, con calificaciones. Y se promovió mediáticamente la palabra tregua, pero desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de defensa nacional, desde el arte de la guerra, la tregua lo que indica no es una finalización, sino un compás de espera. Y estas treguas usualmente han sucedido en medio de conflictos armados y que ambos bandos deciden hacer un alto en el camino, pero no finalizarlo. Y eso es el error conceptual, pensar y habernos engañado a los salvadoreños y salvadoreñas que la tregua era un fin al conflicto entre el Estado y los grupos criminales. Podemos decir que era una transformación entre... En teoría era, ustedes dejan de matar y nosotros les ayudamos y les damos cierto tipo de beneficios que el gobierno de la República le proporcionará a ustedes como estructura, pero dejen de matar. Ese era principalmente el acuerdo. Bajar el número de homicidios y que el expresidente Mauricio Funes fuera a Naciones Unidas, fuera por el mundo diciendo que él había traído la paz y que había bajado los homicidios. Pero en la práctica, quienes le juegan la vuelta y salen más inteligentes fueron las estructuras criminales, porque ellos nunca dejaron de cometer delitos y se fortalecieron. En el momento del silencio, ellos se ejercitaban, estaban estratégicamente planificando nuevas modalidades delictivas y criminales, y cuando la tregua entre los criminales y el gobierno llega a su fin de manera oficial, surgen más potentes, surgen con más poder criminal y generando más luto y dolor a la familia salvadoreña. Ahora, estamos hablando en una cuestión de inteligencia, estamos hablando de que estos grupos criminales se volvieron más inteligentes y astutos que el mismo Estado. ¿Podemos decirlo así? Tal vez más inteligentes no, yo creo que fueron más astutos. En la astucia hay engaño, no hay inteligencia. Cuando una persona se mueve con astucia, lo que está haciendo es mostrando una parte, pero al otro lado le está jugando la vuelta. En ese sentido creo que los criminales, las pandillas, el crimen organizado, fueron más astutos que el expresidente Mauricio Funes, y sin duda quizás a él no le importó eso, y no que sin él quizás no le importó jugar con la sangre, con el luto de la familia salvadoreña, porque él ya tenía un plan, era escaparse
e irse del país a refugiarse a Nicaragua, después no solo del tema de la tregua, sino que todas, hasta el momento, 6 intimaciones en sede judicial sobre diferentes posibles delitos, y digo posibles delitos porque a mí me gusta respetar el artículo 11 y 12 de la Constitución de la República, que nos anima a la presunción de inocencia. En este momento, el expresidente Funes Cartagena goza, en mi opinión, del principio de la presunción de inocencia, más la Fiscalía General de la República ha presentado al menos 6 sendos expedientes en diferentes tribunales acusándolos de posibles delitos. Sí, y es interesante lo que usted menciona, que de repente por todo este pacto que hubo, por todo este trato, de repente él ya tuviera pensado salir hacia Nicaragua. Ahora, me encantaría saber también, en cuestión de seguridad y de los beneficios que estábamos hablando que se le daban a estos grupos, cuando entre más o menos allá por 2014, 2015, habían días, si ustedes se recuerdan, en que llegaron hasta 40, 50 asesinatos. Entonces, ahora, estamos hablando de que cuando esto ocurría era porque el Estado en aquel entonces, todavía en la transición Funes, Sánchez Serén, cuando se estaban reduciendo estos privilegios, estos asesinatos eran para decirle, mire, si usted no me vuelve a dar lo que ya el expresidente había prometido, yo voy a subir los homicidios. ¿Estamos hablando de algo así? Yo creo que es importante este contexto en el sentido de que cambió las autoridades, cambió el presidente, pero no cambió el instituto político. La marca que siempre gobernó era FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquellos que en la campaña del 2008 y principios del 2009 nos dijeron, viene el cambio, viene la esperanza. Y la gente creyó más en la figura de Mauricio Funes Cartagena como el ex periodista que en el FMLN. Esa es mi lectura. La gente creyó en aquel periodista que era tajante, que era agudo con sus análisis, que se enfrentaba y confrontaba al poder fáctico y al poder real de El Salvador, y la gente dijo, realmente viene el cambio, tenemos esperanza, pero bastaron algunos meses para darnos cuenta de que Mauricio Funes le falló al pueblo, le falló a la confianza de los salvadoreños y salvadoreñas, le falló al gremio periodístico, le falló a la micro y la pequeña empresa, le falló a los más necesitados y se falló él mismo. Mauricio Funes, en mi opinión, es una de las mayores decepciones de 199 años de república, porque logró un capital político importante, logró desarrollar un periodismo y desarrollar una entrevista que muchos seguían, y independientemente de la forma, de su estilo, el fondo era importante. Había un contenido muy rico en cuanto al desarrollo de la temática que él desarrollaba en su entrevista. Además, sin duda, logró generar un tipo de entrevista que se posicionaba, al menos a nivel de América Latina. Y esa confianza, ese poder que logra, recordemos el contexto también, venía de otro expresidente que venía de medios de comunicación, Elías Antonio Saca. Pero cuando esta campaña dirigida por comandos internacionales y por expertos en marketing político posicionaron la palabra cambio, y el cambio solo llegó para él, para su grupo cercano, porque se enriquecieron supuestamente ilícitamente. Hay dos maneras de enriquecer y de cambiar su estatus, de manera lícita y de manera ilícita, y según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, el expresidente Funes se enriqueció de manera ilícita, negociando con los sentimientos del pueblo. Sin duda, una historia muy triste, muy lamentable, nefasta, la administración del FMLN, y lograron también
hacer una política en el tema de seguridad donde ellos gobernaron de espaldas a la gente, al pueblo, a los ciudadanos, a los expertos. Ellos se creían los gurús de la seguridad y vimos desfilar por el Ministerio de Justicia y Seguridad a lo mejor que presentaba el FMLN en materia de seguridad, con resultados nefastos y convirtiendo al Estado salvadoreño en un Estado fallido. Me gustaría saber, usted hablaba de instituciones del Estado y siempre en materia de seguridad me encantaría saber, en aquel entonces de 2012 hasta más o menos 2016-17, ¿cómo cambió la percepción de la ciudadanía respecto a las instituciones que se suponía que debían proteger? Estamos hablando de la Fiscalía, estamos hablando de la Policía Nacional, porque estaban aumentando los homicidios. ¿Será que en ese entonces la población, fue ahí el punto de quiebre, donde la población pierde la confianza en las instituciones que debían proteger? Sin duda ya venía un desgaste que inicia prácticamente, y muy pocos lo quieren decir, en el gobierno del expresidente Calderón Sol, mucha gente le dio el beneficio de la espera y de la confianza, y se manejó de que estábamos jóvenes, que había improvisación, que era normal. Luego ya en el gobierno del expresidente Francisco Flores Pérez se comienza a generar una serie de importantes cambios en negativo en lo que había sido la filosofía de la Policía Nacional Civil. Nunca creyeron en ella. El partido Arena nunca creyó en la institucionalidad y en el fortalecimiento de una Policía Nacional Civil. Ninguno de los partidos. Ninguno de los partidos, pero estamos hablando en este momento de Arena, que tuvo la posibilidad de asignarle un presupuesto digno, pero no lo hizo. El expresidente Alfredo Félix Cristiani, quien firma la paz y se le denomina el presidente de la paz, un año después estaba firmando la salida de la Fuerza Armada a la calle. Es decir, el mismo que había firmado la paz, su grupo de asesores y el poder económico y fáctico de este país, añoraba que la Fuerza Armada regresara a retomar la seguridad. El poder político de ese momento siempre vio en la Fuerza Armada el brazo que podía cuidar sus intereses. No potenciaron la Policía Nacional Civil, nunca le generaron las condiciones mínimas para que estableciera, de tal manera que tuvimos siempre una policía débil, una policía que nunca se le brindó el soporte administrativo, nunca se le hizo brillar a la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil siempre se sintió apartada o abandonada por parte de los expresidentes. Yo no le podría decir cómo se sintieron, pero sí les daban un trato que no era digno. Deplorable. Siempre se decía por los gobiernos de Arena y del FMLN que la Policía Nacional Civil era la hija predilecta de los acuerdos de paz, pero nunca lo hicieron. Le fallaron a la Policía Nacional Civil, nunca la dignificaron, nunca dignificaron al talento humano, nunca le dieron los ingresos a las mujeres y los hombres de la Policía Nacional Civil que merecían, nunca la hicieron vestir dignamente, le dieron uniformes que en lugar de ser azul eran morados de desteñidos. Por lo tanto, creo que el daño que se le hizo a la institucionalidad provino de las altas esferas del gobierno, que nunca creyeron en ella. Y por lo tanto tampoco a la Fuerza Armada. A la Fuerza Armada solo la utilizaban para tenerla patrullando, para tenerla en la calle, porque ellos decían, la Policía Nacional Civil tiene una cuota de ex miembros de la Fuerza Armada y de ex miembros de la guerrilla, y tiene otro porcentaje civil, pero si algún día sucede algo, tenemos a la Fuerza Armada. Pero tampoco la fortalecieron, tampoco la dignificaron a la institución que desde la firma de los acuerdos de paz fue la que mejor cumplió y se adaptó. Siempre creo que fue una estrategia del poder económico y fáctico y de los grupos de poder de mantener a una Fuerza Armada y de vender la idea que eran los número uno en el corazón de los salvadoreños, pero en el corazón de los políticos nunca lo fue. Jamás. Entonces, por eso es
que es importante decir que este desgaste y esta falta de apoyo y esta falta de genuina de apoyar a la Policía Nacional Civil la hizo comenzar a caer en la percepción de la población. Y muchos de ellos también, hay que decirlo, entre 1993 y el año 2018 se involucraron en delitos, se involucraron en crímenes, hicieron y desgastaron la imagen de la policía. Afortunadamente para el país solo fue entre un 0.3 y un 0.5 del total de la fuerza efectiva la que de alguna manera se ha involucrado en posible cometimiento de hechos delictivos, y también algunos que han sido condenados. Pero el esquema, en mi opinión, fue perverso, fue no hacer crecer, fue generar condiciones ni siquiera mínimas de trabajo para nuestras mujeres y hombres en la Policía Nacional Civil, y por eso creo que ahora cobra mucha notoriedad la dignificación del talento humano de la Policía Nacional Civil. Ahora nuestra policía viste de gala, da lujo, al menos yo me siento tan satisfecho de ver a hombres y mujeres policía vistiendo uniformes de alta calidad. Y otra cosa, el mismo uniforme que anda el agente policial es el que anda el mando. El señor director no se ha mandado a hacer trajes de seda o trajes élites, es el mismo uniforme que tiene el agente como el que tiene el director y el alto mando de la corporación policial. Y a eso es lo que quiero llegar en esta parte, porque estamos hablando de que se olvidaron de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil en el periodo al menos antes de la llegada del presidente Nayib Bukele, y mucha gente dice, Fer, lo que pasa es que necesitas hablar del plan control territorial, pero hay gente que dice, el plan control territorial es una paja, no existe. Pero es que eso estamos averiguando, por eso este programa, para hablar sin tanta paja. Así que quisiera preguntarle, ¿qué es el plan control territorial? ¿Cuáles son sus bases? El plan control territorial, cibernautas, no es mentira. El plan control territorial no es falso. El plan control territorial no es mentira. El plan control territorial es la estrategia más exitosa, en mi opinión, del presidente Nayib Bukele y del gabinete de seguridad. Es la que mejor resultado le ha brindado al país en este momento. Posiblemente esto tendrá que pasar algunos meses o semanas. Posiblemente la estrategia implementada por el señor presidente en el manejo de la pandemia pudiera ser que tenga más alcance internacional, porque ya está en los ojos de diferentes medios de comunicación. Se podría ver como un modelo a seguir. Sin duda, por eso le digo, pero en este momento todavía para mí, sí, la estrategia del plan control territorial es el plan más exitoso del gobierno. ¿Y por qué? Ya que vimos el contexto de la tregua, esto ubicó cuando finaliza el gobierno del expresidente Mauricio Funes, asume el presidente Sánchez Serén, y en el 2015 el FMLN hace que El Salvador se convierta en campeón mundial de homicidios, posicionando el nombre de nuestra amada República El Salvador como la capital y el país más violento sobre la faz de la tierra. Eso hizo el FMLN. El expresidente Sánchez Serén cosecha la mala siembra del expresidente Mauricio Funes. Y cuando rompe el esquema de la tregua, el expresidente Sánchez Serén le declara la guerra a las pandillas. Sin conocimiento criminológico, sin conocimiento de seguridad, sin ningún tipo de formación especializada, sin ningún tipo de criterio del expresidente Sánchez Serén. Estamos hablando de improvisación de parte del improvisación total. Lo paran frente a la prensa nacional e internacional y le dictan la plana y le dicen, declárenle la guerra a las pandillas. Y viene el expresidente Sánchez Serén y se para frente a la prensa y le declara la guerra a las pandillas. Y el grupo de asesores escondidos, los estrategas del marketing político, le vuelven a fallar
al país y al FMLN, sin imaginarse lo que venía. Y es el año más violento en 199 años de república, con 6.657 homicidios y una tasa al menos de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entiendo que eso sería la tasa más alta del mundo. Sí, número 1 en el mundo en homicidios. El Salvador fue conocido en el año 2015, en ese entonces todavía en muchos países no se conocía la república, se confundía con un estado en Brasil, todavía no nos ubicaban como un país de la América Central, pero el FMLN se encargó de posicionar mediáticamente en negativo, convirtiéndolo en la capital y en el país del mundo número 1 en violencia homicida. Pero no solo eso, y usted me puede decir, ¿y qué falta? Número 1 en asesinatos de mujeres, en violencia feminicida, con mayor feminicidios. También ese récord se lo lleva el FMLN. El tercer registro, el país con mayor número de asesinatos de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Serén es el más nefasto de la historia de la República en 199 años, hasta este momento. Sin duda, el daño que le hicieron al país es enorme y las consecuencias que le dejaron y que le heredaron al país son una serie de menú delictivo y criminal que sin duda es lamentable. Claro, y ahí quiero que usted me aclare. Si no me equivoco, fue en esos años cuando el gobierno de Estados Unidos puso en la lista negra de El Salvador para decirle a sus ciudadanos, disculpen, si quieren ir de vacaciones, piensen 2 veces si van a escoger El Salvador. No sé si fue en ese periodo. Sin duda. Y antes de eso también ya estábamos en esa lista. Parafraseando el mensaje de los Estados Unidos de Norteamérica, si usted quiere ir a disfrutar, si usted quiere hacer turismo, no viaje a El Salvador. Si va a El Salvador, y le desplegaban un menú de lo que le podía suceder, y lo menos era ser asaltado, violación, atacado por las pandillas, y como broche de oro puede morir en El Salvador. Hablamos de la imagen, o sea, hablamos del posicionamiento internacional de El Salvador por el suelo, es una imagen terrible. Pero no solo para viajar y hacer turismo. ¿Qué inversionista con su sana crítica y su grupo de asesores de alto nivel le iba a indicar en el mapa mundi: viaje a El Salvador, invierta tantos millones? Sí, hay un indicador internacional que se denomina el costo del crimen y el costo para hacer negocio en una nación. Y estábamos en la última categoría en el mundo, empatados con Venezuela, con menos 28%, o una calificación en el último escaño. En otras palabras, amigos cibernautas, si usted era un inversionista y tenía unos cuantos millones y no hallaba dónde ubicarlos, dónde invertir, El Salvador sería la última opción. Este indicador lo que le dice es: mejor péguese un balazo antes de ir a El Salvador. Ese era el daño y es la imagen que le dejó al FMLN. Pero no solo eso, afectó el turismo, afectó la inversión y afectó también el desarrollo, porque de esta manera los créditos, el ir a prestar dinero para El Salvador era más caro, porque decía, bueno, ¿y usted cómo nos va a pagar? Es una tasa de riesgo más alta, ¿no? Es una tasa de riesgo más alta. Es como que nosotros busquemos financiamiento en asociaciones, bancos, cooperativas, y nos toca irnos con un prestamista que nos cobre el 30% diario. Algo así era para unas agencias, era un gran negocio prestarle a El Salvador, porque el FMLN lo dejó en condiciones de que si nos daban dinero tenía que ser a la tasa más alta. Ahora, quería saber con respecto a esto, mencionaba un clima de inversión bastante negativo, porque un inversionista se lo pensaba 2 veces antes de ir a establecer su empresa en El Salvador. Ahora, quiero saber
desde la aplicación del 2019 del Plan Control Territorial, cómo ha ido cambiando la visión de seguridad y la visión de inversión de estas personas. Bueno, ¿Se ha mejorado la imagen? El Plan Control Territorial marca un antes y un después en la política pública de seguridad y ciudadana en el país. El presidente Bukele lanza su estrategia denominada Plan Control Territorial en junio del 2019. A su llegada, el presidente Bukele sabe hacer una lectura política estratégica y el nombre es importante para mí. Denominarle Plan Control Territorial era un reto y una aspiración enorme del señor presidente. Y de hecho fuera de las primeras críticas y burlas al nombre del plan. Pero cuando en junio del 2019 baja de 9.2 a 7.7 homicidios, la oposición comienza a tambalear y comienza, quizás en aquel momento de burla, comienza a decir, bueno, ¿y qué es lo que está sucediendo? Y luego, julio, agosto, en 3 meses consecutivos hay un descenso de la violencia homicida y comienzan a bajar otros indicadores criminales. De tal manera que con 12 semanas de análisis, de investigación, a mí me permite hacer una primera lectura y un resumen de lo que fue en aquel momento el Plan Control Territorial y que entrando al segundo trimestre del 2021 lo puedo mantener. El Plan Control Territorial en aquel momento era una disminución innegable, irrefutable y con una clara tendencia a la baja. Luego de 22 meses de la administración del presidente Bukele, del Gabinete de Seguridad y de la Dirección General de la Policía Nacional Civil por el comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas, al cierre del año 2020, absolutamente todos los delitos estaban a la baja. Todos, no solo los homicidios, no solo los asesinatos de mujer, el hurto, el robo, el hurto y robo de vehículos con mercadería, las lesiones, las amenazas, todos. Esto lo que indica es que el Plan Control Territorial ha sido sostenible y esa era la mayor crítica de la oposición. Cuando cumplió 7 meses y se cerró el 2019, ya van a caer. En el 2020 ya se les va a venir abajo. Pasó todo el 2020 y dicen, no, en el 2021 va a ser insostenible. Ya estamos a 4 meses del 2021 y el Plan Control Territorial sigue ahora, no solo con estabilidad, sino que está derribando y está pulverizando los mejores registros que había adquirido en los primeros 19 meses de la administración del presidente Bukele. Ahora, tengo una pregunta con respecto a eso. Hay personas que piensan, y en esta pregunta, y específicamente también lo sacó el periódico El Faro, que decía, lo que pasa es que el Plan Control Territorial es una especie de tregua, es simplemente que el Plan Control Territorial es una especie de negociación 2.0 entre pandillas, entre el gobierno y pandillas. Ahora, yo le replanteo una pregunta. ¿Tiene algo de esto de cierto o simplemente es la inversión que se le ha hecho tanto a la Fuerza Armada como a la Policía Nacional Civil para que se reduzcan los homicidios? Bueno, mi opinión es que el periódico digital El Faro y su grupo de periodistas han desarrollado al menos 2 entregas sobre lo que ellos expresan en su reportaje. Creo que el periódico pues tiene todo el derecho y la libertad de desarrollar sus investigaciones periodísticas, de presentar sus argumentos, sus fundamentos, sus fuentes. Y debido a esta investigación, a la primera investigación, se genera lo que es conocido en el ambiente de la criminología como noticia crímenes. Cuando un medio de comunicación, radial, escrito, televisivo, este programa a través de las multiplataformas, puede convertirse en una noticia criminal y la Fiscalía General de la República puede iniciar de oficio una investigación como la inició en el mes de abril del año 2020. Estamos cumpliendo un año de esa apertura de investigación por parte de la Fiscalía General de la República y hasta este
12 meses de investigación, se desconoce el resultado oficial de parte de la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, hay que permitir que la Fiscalía General de la República finalice su proceso de investigación y le informe a la ciudadanía cuál es el resultado de todas las pesquisas, de todo el análisis, de toda la investigación, de todo la técnica pericial científica de investigación de la Fiscalía, para permitir que exista del ente que conduce y que tiene la autorización para seguir cualquier tipo de protocolo, que le informe a la nación cuál ha sido el resultado. Ahora, lo que yo le puedo expresar es lo que a mí me consta de acuerdo a mis investigaciones académicas y criminológicas, el seguimiento de indicadores, de evidencia empírica, de indicadores cualitativos y cuantitativos que utilizo a través del cruce de la información de fuentes oficiales. A mí me permite establecer que hay una reducción en materia delictiva y criminal que se mantiene a la baja, que tiene estabilidad y que sin el financiamiento de parte de la Asamblea Legislativa, el presidente Bukele, el Gabinete de Seguridad y sobre todo el señor Director General de la Policía Nacional Civil han logrado elevar el rendimiento de la investigación científica del delito, de lo que es la inteligencia guiada por inteligencia policial para el combate efectivo de la delincuencia, para poder desarrollar una serie de capturas con órdenes judiciales que estaban durmiendo el sueño de los justos en los gobiernos anteriores. El comisionado Arriaza Chicas está generando estas capturas de los denominados objetivos de interés policial, que son aquellos criminales y delincuentes que tienen órdenes de captura vigentes y que estaban dirigiendo siempre el crimen y el delito. Por lo tanto, en mi opinión, el Plan Control Territorial tiene logros y avances significativos, y esto no quiere decir que no existe el crimen organizado, no quiere decir que el poder criminal de las pandillas ya no existe, continúan haciendo daño. Es decir, que al menos Mauricio Arriaza Chicas ha hecho, incluso sin los recursos que no se le aprobaron de parte de la Asamblea Legislativa, ha hecho una labor titánica en cuanto a reorganizar esta estructura, ¿no? Ahora, quisiera saber también un punto fundamental, porque hay quienes dicen, miren, lo que pasa es que se han disminuido los homicidios, pero lo que ustedes no están viendo, mencionan, es que han aumentado los secuestros. ¿Hay datos sobre esto? ¿En verdad han aumentado o simplemente se mantiene? ¿Se mantiene a cero? ¿Cómo está esto? Bueno, en el tema de esta categoría, o desaparecidos, hay que decirlo, existen la categoría de secuestros que desde el inicio del presente siglo se combatieron o se erradicaron, pero secuestros, que es la privación de la libertad para luego solicitar un rescate, han existido a lo largo de estos 21 años que lleva este siglo, pero se encuentra en una tasa baja, y el gobierno actual ha logrado reducir este nivel de secuestro en comparación con los 10 años de administración del FMLN. Ahora, a su pregunta de los desaparecidos, hay que decir que el fenómeno se genera y se cataloga como desaparición forzada de personas, y esto surge históricamente al menos desde 1932 con todo lo que generó en Izalco. Luego yo establezco otra categoría que es de 1960 a 1979. Ambas eras, por decirlo así, o al menos yo las divido así, son desarrolladas por agentes del Estado. Son fuerzas de seguridad del poder estatal que desarrollaban estas desapariciones con objetivos políticos. Luego viene los 12 años del conflicto, donde se desarrolla también la modalidad de la desaparición de personas por motivaciones políticas, por motivaciones ideológicas. Y luego, después de los acuerdos de paz, se genera una nueva modalidad de desapariciones, que es la del crimen organizado y las pandillas,
y por persona particular, que son las actuales. Ahora, que todo esto es lo que el actual gobierno ha venido reduciendo, ¿no? Las actuales desapariciones que son de esta modalidad de pandilla, crimen organizado y de persona particular, están el gobierno de la República, el comisionado Arriaza Chicas, la Policía Nacional Civil recibe en promedio 9.2 denuncias diarias de personas desaparecidas. Al cierre del año 2020, la Policía Nacional Civil tenía 4.2 denuncias diarias y en sede fiscal 4.4. Bueno. Como podemos observar, los resultados y la evidencia nos dice que también existe una disminución en la denuncia diaria. No es que no existen. Y de este total de denuncias hay crimen, hay delito, pero hay un avance significativo. Las tasas son muy bajas. Sin duda hay avance. Bueno, Ricardo Sosa, ya se nos está terminando como tal el tiempo y solo quisiera unas palabras finales ya para concluir con este programa. Felicitarles nuevamente por esta iniciativa, por esta gran audiencia que ustedes están logrando en estos primeros programas. Es un espacio que necesita el país, que necesita el denominado Triángulo Norte y que necesita Latinoamérica. Sin duda, presagio las mayores bendiciones, éxito y prosperidad para este tipo de análisis, para este tipo de programas a través de las multiplataformas con una alta calidad de producción, de realización. Así que de mi parte, que Dios les bendiga, les siga prosperando. Y a usted, amigo cibernauta, no habrá seguridad si nosotros los ciudadanos no participamos. Participemos en la denuncia, participemos en la comunidad, en el cantón, en el caserío, en la residencial. Contribuyamos con los comités de vecinos, organicemos a la comunidad en beneficio de la seguridad ciudadana. Anime, salude y respete a los miembros de la corporación policial. Cuando pueda, regáleles una bolsa con agua, una bebida carbonatada, y si no puede, dígale que Dios le bendiga, porque están haciendo un gran trabajo. Apoyemos al país, hagamos florecer ese sentimiento por nuestro amado país, El Salvador, y abrace la vida. Que Dios le bendiga. Me parece un excelente mensaje, Ricardo Sosa. Muchísimas gracias por haber asistido a nuestro programa. Estamos muy, pero muy agradecidos con usted. Y sin tanta paja, creo que hemos aprendido muchísimo y muchas de las situaciones que nosotros nos preguntábamos han quedado sumamente claras. Así que, amigos cibernautas, los esperamos en el próximo programa. Y recuerden, siempre aquí los esperamos sin tanta paja. Muchas gracias.